Mm. Un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan. Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del profesor David Alejandro Rey San Pedro, quien es candidato a ascenso a la categoría de asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. La profesora Mónica Chamorro, representante del Departamento de Lingüística, a continuación hará una presentación del profesor David Rey. Muy buenos días a todos y todas. El profesor David Alejandro Rey San Pedro, perdón, es filósofo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, institución en la que también obtuvo su primera maestría en filosofía. Posteriormente cursó estudios de posgrado en la Universidad de Barcelona, donde completó el máster en filosofía analítica y obtuvo el título de doctor en la misma área, con una investigación centrada en lógica y filosofía del tiempo. Su labor investigativa se inscribe en la tradición analítica con énfasis en lógica, en particular la lógica temporal y el legado de Arthur Pure, filosofía del lenguaje, operaciones intencionales, poder expresivo, nombres propios y preferencias, y filosofía de la mente, especialmente en torno a la obra de Jerry Fodor. Ha contribuido al debate contemporáneo mediante investigaciones sobre los límites del poder expresivo en sistemas lógicos, así como a través de su participación como editor en una obra colectiva de referencia sobre operaciones y cuantificación. El profesor Rey ha mostrado también un compromiso con la equidad en la academia, participando en investigaciones y actividades vinculadas a los estudios de género en el contexto universitario. Actualmente es representante profesoral ante el Consejo de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Su labor intelectual y docente ha sido decisiva para el impulso y la consolidación de la tradición analítica en el ámbito filosófico colombiano. Muchas gracias, profesora Mónica. A continuación tendremos la presentación del profesor David Rey. Muy bien, muchas gracias. Por favor, ¿podrían confirmarme si están viendo las diapositivas? Sí, profe, yo Vale, la veo bien. Poder expresivo y operadores intencionales. muy bien, voy a activar mi cronómetro para llevar cuenta del tiempo. Pues para empezar, por supuesto, quisiera dar agradecimientos. En primer lugar, quisiera agradecer a la oficina, al Comité de Credenciales de la Facultad de Humanidades por haber organizado este acto de ascenso. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas, a los profesores y profesores que me están acompañando hoy en esta presentación. Y por supuesto, quiero también dar un agradecimiento especial a los profesores Andrés Villavesas, a Tomás Barrero y Tomás Barrero por haber aceptado participar en este acto. Sé que siempre estamos todos muy ocupados, tenemos todos muchas cosas que hacer, así que les agradezco muy especialmente que hayan dedicado algo de tiempo para participar en la sesión de hoy. Y dicho eso, pues entro al tema que nos convoca. Lo que voy a presentar hoy es el contenido de un artículo que yo escribí y publiqué con mi colega Pablo Cubides de la Universidad de los Andes. El artículo se llama Poder expresivo y operadores intencionales y tiene estrecha relación con asuntos que yo trabajé durante mi doctorado en la Universidad de Barcelona, es como un apéndice, algo que se deriva de mi investigación de doctorado. Para empezar, y para poner un poquito de contexto, quiero hacer brevemente una distinción entre dos tipos de sistemas que se suelen utilizar en investigaciones, sobre todo en lógica, pero también han sido muy influyentes en la lingüística y en la filosofía del lenguaje. La distinción a la que me refiero es la distinción entre sistemas intencionales y sistemas extensionales. Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva algunos de los rasgos que diferencian a estos dos tipos de sistema. En el caso de los sistemas intencionales, un rasgo importante es que las fórmulas que aparecen en un lenguaje intencional se evalúan con respecto a lo que se conoce con el nombre de índices semánticos, o al menos esa es la terminología que se utiliza en el libro que va a ser objeto de discusión en esta charla. Esos índices, pues dependiendo del tipo de sistema con el que uno esté trabajando, pueden ser distintos, pueden ser mundos posibles, tiempos, lugares, pares ordenados de mundos y tiempos, entre otras cosas. Los contenidos de las fórmulas son intenciones y hay unos operadores que operan sobre esas intenciones, los llamados operadores intencionales. En contraposición a ellos existen los sistemas extensionales, donde como el elemento semántico que cumple un rol fundamental es la función de asignación que le asigna interpretaciones a las variables del sistema, que le asigna objetos a las variables.
Y en estos sistemas, en lugar de usar estos operadores intencionales que son típicos de los sistemas intencionales, se utiliza más bien la cuantificación. Eh, entonces, el ligado de variables a través de cuantificadores es el recurso fundamental a través del cual se pueden construir fórmulas que hacen afirmaciones generales. Bien, paso por aquí rápidamente porque esto es relativamente bien conocido y no hace falta ahondar mucho en ello. Y entonces presento lo que va a ser la pregunta que va a orientar esta discusión. Es un tipo de pregunta en la cual estoy muy interesado y que también fue una base para la investigación de mi tesis doctoral. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuál de estos dos sistemas, o quizá haya otros, pero al menos si nos concentramos en estos dos, es el más apropiado para describir las estructuras gramaticales de una lengua, como el español, el inglés? Entonces, esto es un tipo de asunto que interesa especialmente a los lingüistas, pero también a los filósofos del lenguaje, y ha habido debates acerca de cuál deberíamos usar, si un sistema intencional o un sistema extensional, como base de una teoría acerca de la gramática o de algún aspecto de la gramática de una lengua. Resulta que cuando uno estudia la literatura acerca de este tipo de pregunta, ha habido unos desarrollos que apuntan a expresar una cierta preferencia por los sistemas extensionales. Aquí yo puse en la diapositiva algunos textos en donde se desarrolla este tipo de argumento. Es un argumento en el cual se trata de mostrar que los sistemas extensionales son mejores que los sistemas intencionales para hacer teoría de la gramática del lenguaje natural. Y un argumento central, no el único, pero uno muy importante, es un argumento que se basa en la noción de poder expresivo y se apoya en este libro de el lógico y filósofo neozelandés Max Creswell, que en paz descanse, falleció hace unos pocos años, en el cual Creswell examina asuntos que tienen que ver con el poder expresivo de los lenguajes naturales en comparación con el poder expresivo de ciertos lenguajes formales. Y en esta literatura a la que me estoy refiriendo, se ha argumentado que ese trabajo de Creswell aporta un argumento muy poderoso, muy robusto, a favor de los sistemas extensionales, a favor de las variables y la cuantificación, y en contra de los sistemas intencionales para hacer teoría del lenguaje natural. Yo voy a enfocarme aquí en el texto de Angélica Kratzer. Aquí me tomé el trabajo de traducir un trocito de un pasaje que yo también cito en el artículo. Em, y voy a leerlo solo para dar una impresión de cómo se articula este argumento. Entonces ella dice, esto proviene de una entrada de la enciclopedia Stanford que ella escribió acerca de semántica de situaciones. Entonces voy a leer el trocito, dice así: hasta mediados de los años 70 se creía que la referencia a tiempos y mundos en los lenguajes naturales estaba limitada de la manera predicha por el enfoque del índice de evaluación. Aquí se está refiriendo ella a las teorías intencionales originales que desarrollaron personas como Arthur Pryor, David Lewis, entre otros. Sin embargo, los trabajos sobre la anáfora temporal pusieron esta creencia en cuestión. Creswell, en su libro de 1990, Entities and Indices, presentó argumentos paralelos en relación con la anáfora modal y, en términos más generales, mostró que los lenguajes naturales tienen todo el poder expresivo de la cuantificación sobre mundos y tiempos del lenguaje objeto. Así pues, la cuantificación sobre mundos o tiempos no difiere de la cuantificación sobre individuos y debe ser explicada de la misma manera. Entonces ya ven ustedes que ya está aquí trazando una suerte de analogía entre la cuantificación sobre objetos, sobre individuos, y la cuantificación sobre mundos, que sería la que es característica del discurso modal. Luego voy a dar ejemplos que intentan ilustrar este tipo de observación que ella está dando aquí. Continúo con el pasaje. Luego ella continúa un poco después: es posible construir correlatos exactos de los ejemplos de Credwell para mostrar que los lenguajes naturales tienen todo el poder expresivo de la cuantificación sobre situaciones del lenguaje objeto, puesto que los lenguajes naturales tienen variables sintácticamente representadas que designan individuos, y resultaría sorprendente que los lenguajes usaran dos mecanismos de cuantificación diferentes e igualmente poderosos. Parece una buena apuesta asumir que en los lenguajes naturales hay variables sintácticamente representadas que designan situaciones. Pero entonces las situaciones cuantificadas o designadas no corresponderán necesariamente a constituyentes inarticulados. Estarán representadas sintácticamente, si bien es posible que no sean pronunciadas. Es decir, en forma de resumen, lo que ella está diciendo es que ciertas consideraciones acerca del poder expresivo que están desarrolladas en el libro de Creswell, al final dan una razón para postular variables que designan situaciones en la estructura gramatical de las oraciones de una lengua como el español. Entonces, es una conclusión bastante sustancial y quizá también bastante controvertida porque está postulando un objeto
que no es fonéticamente visible, que estaría solo presente en el nivel de la estructura formal o la forma lógica. Y la base del argumento es esta discusión de Creswell. Entonces, esto solo para mostrarles cómo a partir de esa discusión sobre el poder expresivo se han extraído conclusiones bastante sustantivas, apoyándose en la explicación que da Creswell y la discusión que él da en su libro. No es el único ejemplo que uno podría dar de la literatura donde alguien saca una conclusión que es un tanto sorprendente a partir de esas consideraciones, pero me parece que es un muy buen ejemplo y pues también estamos aquí viendo un pasaje de una lingüista muy influyente, entonces una persona que ha tenido influencia en las discusiones, en la literatura. Entonces me parece un muy buen ejemplo de la gran influencia que ha tenido esta discusión de Creswell en su libro, al cual voy a referirme ahora. Este es un libro publicado en 1990. Tiene una tesis central, que es la que yo formulo aquí, tal como la puse yo, la tesis central del libro es que el discurso modal en un lenguaje natural requiere una semántica cuyo poder expresivo equivalga a la cuantificación explícita sobre mundos posibles. A la vez, él desarrolla un correlato de este argumento para el caso temporal y los desarrolla los dos argumentos en el libro al mismo tiempo, pero le pone un poquito más de atención al discurso modal. Pero también da un argumento equivalente, que sería un argumento a favor de la tesis de que el discurso temporal en un lenguaje natural requiere una semántica cuyo poder expresivo sea equivalente a un sistema de cuantificación explícita sobre tiempos o sobre momentos. ¿Cómo argumenta él a favor de esta tesis? Pues yo puse aquí un esquema de cómo se desarrolla ese argumento. El primer paso consiste en mostrar que el discurso modal en un lenguaje natural requiere una semántica en la que las oraciones se evalúan con respecto a secuencias infinitas de mundos posibles. Entonces, ese es el primer paso. La semántica para modelar el discurso modal debe tener recursos suficientes para hablar acerca de infinitos mundos. Ya les mostraré cuáles son las razones de eso. Luego, en el capítulo 4 él da una prueba formal de que un lenguaje formal intencional con una semántica de ese tipo, con secuencias infinitas de infinitos mundos, es tan poderoso como un lenguaje extensional que tenga cuantificación sobre mundos posibles, con lo cual extrae la conclusión de que efectivamente el discurso modal tiene el poder expresivo, un poder expresivo equivalente a la cuantificación explícita sobre mundos posibles. Entonces, ese es el argumento. Él mismo no saca ese tipo de conclusiones que veíamos en el pasaje de Kratzer, pero a pesar de eso, otros académicos interesados en estos asuntos han extraído ese tipo de conclusiones que les mostré en el pasaje. Voy a resumir brevemente el tipo de argumento que él da en relación con el primer paso del argumento, que como veíamos es la tesis de que el discurso modal requiere una semántica que tenga ese poder, que sea suficiente, en donde debe ser posible, como veremos a continuación, poder como seguir el rastro de una serie de mundos y esto no tiene ningún límite. Y entonces se requiere no solo una semántica de múltiples índices donde hay varios mundos, sino que de hecho han de ser infinitos. ¿Por qué? Bueno, les muestro rápidamente por qué. Creswell da argumentos como estos en su libro, considera oraciones como esta. Podría ser el caso que todos aquellos que realmente son ricos sean pobres. Y el problema aquí es cómo representar o simbolizar una oración como esta. Entonces aquí yo les coloqué una simbolización propia de un sistema extensional. Supongamos que tenemos esta constante M0 que representa el mundo real, el mundo actual, y entonces podemos construir una simbolización en semántica de mundos posibles de este tipo. Em, no la voy a leer, ustedes pueden verla ahí en la pantalla. La pregunta es si también podemos simbolizarla en un sistema intencional, con algún tipo de lógica modal, y pues ahí uno encuentra problemas. Cuando uno intenta hacerlo, uno se da cuenta que hay que modificar un poquito la semántica y la sintaxis del sistema para poder dar cuenta de una oración como esta. Entonces supongamos que tenemos un operador modal que significa podría ser el caso que, y entonces uno podría intentar una simbolización como esta, pero esa simbolización claramente no funciona porque lo que se estaría diciendo aquí es que hay un mundo posible, accesible al mundo actual, en el cual la fórmula que yo estoy subrayando ahora, esta subfórmula, es verdadera. Pero claro, esa subfórmula lo que está diciendo es que todos los que son ricos en ese mundo que estemos considerando son pobres en ese mundo. Y eso es una afirmación pues bastante implausible que probablemente no sucederá, mientras que la afirmación original es una afirmación que podría ser correcta. Entonces no es una simbolización correcta. Uno puede intentar colocar el operador en otro lugar, por ejemplo, colocarlo aquí en el consecuente del condicional, pero eso tampoco funciona porque la afirmación original lo que nos está diciendo intuitivamente es que hay un mundo en el que todas las personas que en este mundo son ricas serán todas ellas pobres en ese mundo.
mientras que esta fórmula 4 lo que está afirmando es simplemente que para toda persona que actualmente es rica, hay un mundo en el cual ella es pobre. Pero claro, ese mundo podría ser uno en el que solo ella es pobre y todas las demás personas que en el mundo real son ricas, siguen siendo ricas, entonces no está capturando el contenido, no está haciendo la misma afirmación que la oración uno. Entonces tampoco funciona. ¿Qué podemos hacer para poder representar esto en un sistema de lógica modal e intencional? Pues una buena solución es utilizar un sistema semántico de doble índice donde hay dos mundos en la semántica y incluir un operador de actualidad. A veces me han regañado por utilizar aquí la palabra actualidad porque me dicen que no es una buena traducción de actually, entonces de realidad, que refiere al mundo real o mundo actual en contraposición al mundo posible que uno esté considerando en el índice de evaluación. Entonces, aquí yo hice una derivación que intenta ilustrar cómo funciona esto. Voy a mostrarla muy rápidamente por cuestiones de tiempo. El punto importante es que estamos trabajando con una semántica donde hay dos índices modales, ¿no? Uno evalúa con respecto a dos mundos. El primer mundo de este par de mundos va a cumplir el rol de mundo de evaluación. Entonces, con respecto a él que acabaremos evaluando las fórmulas más pequeñitas, las fórmulas atómicas. Pero tener un mundo adicional a disposición ayuda para poder lidiar con el problema que estábamos considerando antes. Entonces uno comienza la evaluación con respecto a el mundo original, que sería el mundo real, y una copia de sí mismo, entonces con dos copias del mundo M0. Y luego entonces el operador modal M lo que va a hacer es desplazarnos de ese mundo, del mundo real, a algún mundo posible que estemos considerando, sobre el cual cuantificamos existencialmente. Y luego cuando vamos a examinar esta fórmula subordinada, este act x es rico, lo que hacemos es aplicar el operador de actualidad para volver a generar una copia del mundo actual, como se ve aquí en esta parte de la derivación. Ustedes ven que estamos evaluando con respecto a M0, M0, quiere decir que esa copia del mundo real que teníamos la volvimos a traer a invocar otra vez, a traerla de vuelta para poder evaluar la fórmula X es rico, la subfórmula, con respecto al mundo real, que es lo que queríamos, ¿no? Hablar de personas que son ricas en el mundo actual, en el mundo real, y no en ese mundo posible, mientras que la otra subfórmula X es pobre la evaluamos con respecto al mundo sobre el que estamos cuantificando, y con eso logramos el efecto de producir la lectura que queríamos, que es la que se ve reflejada en este último elemento en la diapositiva. Bien, aquí coloqué cómo sería la cláusula semántica de este operador y también ahí aparece en esa diapositiva un operador adicional que sería como el espejo de este operador de actualidad que cumpliría la función contraria, mientras que el operador de actualidad lo que hace es tomar el mundo que tengo guardado en el segundo elemento del par y lo trae y lo vuelve el primero para poder evaluar con respecto a él. El operador ref lo que hace es lo contrario, toma el mundo que actualmente es el mundo de evaluación, el que aparece en el primer par, y lo guarda una copia de ese mundo para poder utilizarla posteriormente. Entonces tenemos básicamente dos operaciones para resumir. Una de guardado, de almacenamiento, entonces yo voy almacenando mundos en la tupla y una operación que sería la que sería llevada a cabo por los operadores de actualidad, que lo que hacen es traer un mundo que está guardado y convertirlo en el mundo de evaluación para poder evaluar una fórmula o subfórmula que queramos considerar con respecto a ese mundo. Entonces, básicamente así es como funciona el sistema. Y por supuesto uno puede complicarlo y volverlo más complejo añadiendo más de estos operadores. Entonces, en una versión más compleja, yo podría tener tres mundos en lugar de dos y tener operadores de actualidad y de referencia que juegan con esos tres mundos y permiten guardar en el segundo elemento tercero mundos o traerlos de vuelta después de haber sido almacenados. Entonces, con eso yo tengo más capacidad de expresar cosas al aumentar el número de mundos con el que se trabaja. Bien, ¿cuál es el punto importante aquí? Pues que Creswell piensa que se puede dar un argumento para mostrar que necesito llevar esto al punto límite en que debe haber infinitos mundos. ¿Por qué? Porque hay ciertas oraciones que se pueden generativamente producir que van a requerir cada vez un uso más complejo de estos operadores. Entonces él da este tipo de ejemplo. Si hubieras escrito alguna de las novelas, algunas novelas y la gente hubiese dicho que no habías escrito ninguna de las novelas que realmente habías escrito, estarías de mal humor. Y él piensa que esto requiere usar esos dos operadores que yo les mostré, el act y el ref, pero en una versión más complicada de esta oración se requeriría usar también la versión con tres mundos y usando entonces cuatro de estos operadores. No voy a leer la oración, pero es una oración más larga y complicada
cuya correcta simbolización requeriría utilizar estos operadores de tres mundos. Y él piensa que esto no es el final del proceso, se puede producir más oraciones, una versión más compleja que 7 que requiera usar operadores que usen cuatro mundos y así. Entonces, como la propiedad generativa del lenguaje de producir más y más de estas oraciones va a generar la necesidad de utilizar cada vez más mundos en la semántica, hasta llegar al punto límite, como eso no tiene, como no hay un límite de oraciones que podemos construir de este tipo, pues tendríamos que tener una semántica con infinitos mundos para poder dar cuenta de estos casos si es que queremos usar un sistema intencional. Este es el punto, que la semántica intencional nos va a obligar finalmente a postular índices que consisten en secuencias infinitas de mundos. Entonces, él concluye que necesitamos una semántica con esta capacidad de referir a infinitos mundos para poder simbolizar correctamente estas oraciones. Dice es el paso uno de su argumento. Em, y en el segundo paso, él da una prueba de que un lenguaje que tenga esos operadores, ya que ya pues la discusión es más formal, va a ser igual de expresivo, va a tener el mismo poder expresivo que un lenguaje que en lugar de contener estos operadores contenga variables que refieren a mundos y cuantificación sobre mundos. O sea, un lenguaje de los llamados two-sorted, como de dos tipos de variables para individuos y para mundos. Em, y eso es lo que él hace en el capítulo 4 de su libro, mostrar que efectivamente, dice él, un lenguaje extensional L, si tenemos un lenguaje extensional L que tiene plena cuantificación sobre mundos, y lo comparamos con un lenguaje que él llama L asterisco, que es un lenguaje intencional como el que hemos considerado con estos operadores ref y act, al final va a suceder que el lenguaje intencional es tan expresivo como el lenguaje es extensional correspondiente. Y ese es el contenido de esa prueba importante que él da en el capítulo 4 y que ha sido al final la base de toda esta discusión en la literatura de la que estuve hablando antes. Em, bien, voy a pasar entonces a lo que sucede en este artículo porque se me está acabando el tiempo. Resulta que un investigador, un lógico que está también interesado en estos asuntos, se dio cuenta de que hay algo que no funciona muy bien en esta prueba de Creswell, o al menos lo menciona en una publicación, y es que la prueba de Creswell requiere que en el lenguaje intencional que estemos considerando haya un operador de modalidad irrestricta, es decir, un operador que no es sensible a la relación de accesibilidad y que cuantifica sobre todos los mundos que haya en la estructura. Y es un operador de necesidad, un operador de universalidad modal. Y la presencia de ese operador es indispensable, según señala este autor, para que se obtenga ese resultado de la prueba de Creswell de que el lenguaje intencional es tan expresivo como el correspondiente lenguaje extensional. Yo leí ese artículo en su momento y me interesé en este asunto y luego se lo presenté a mi colega Pablo Cubides y entonces nos pusimos en la tarea de intentar ver si era cierto lo que este autor decía y efectivamente resultó ser cierto. Así que escribimos este artículo en el cual examinamos la cuestión en todo detalle. A diferencia de Igor Yanovich, el autor que mencioné, nosotros lo hacemos mirando en detalle el sistema original de Creswell, definimos todos los lenguajes que él considera en su libro con todo el detalle y damos las pruebas que se requieren para mostrar, y aquí lo digo muy en resumen, luego si hace falta podemos en la discusión usar esta diapositiva o podemos mirar directamente el artículo, pero básicamente nosotros caracterizamos todos estos lenguajes que Creswell considera en su artículo y mostramos lo siguiente, mostramos que si uno considera una versión de ese lenguaje intencional que tiene solo los operadores de referencia de actualidad y no contiene esta caja, este operador de modalidad universal, entonces no es cierto que ese lenguaje intencional sea tan expresivo como el correspondiente lenguaje extensional, contrario a lo que ha estado asumiendo la gente en la literatura. Y también mostramos que, tal como sugiere Igor Yanovich en su artículo, si al lenguaje intencional uno le añade como un operador adicional esta caja, este operador de universalidad modal, entonces sí que se obtiene el poder expresivo del lenguaje de primer orden. Entonces, esos son los hechos que mostramos en el artículo que creo que es importante tenerlos claros para que la discusión se desarrolle correctamente. Pero el problema es el siguiente, que este segundo resultado si bien se puede establecer y nosotros lo demostramos en el artículo, no es lo que Creswell necesita para su argumento, porque como ustedes vieron en los ejemplos que consideramos, ese operador de universalidad modal no está presente en las oraciones que él proporciona como ejemplos, y esas oraciones solamente requieren usar operadores modales estándar que son sensibles a la relación de accesibilidad.
de manera que no hay un argumento para mostrar que el discurso modal en un lenguaje natural efectivamente es tan poderoso como este lenguaje L asterisco con K, sino que lo que muestran los ejemplos, presuntamente, si es que son buenos, sería lo sumo que el discurso modal es tan poderoso como el lenguaje L asterisco, el lenguaje intencional, sin el operador de universalidad modal. Y eso es algo muy distinto. Así que en resumen, lo que nosotros concluimos es que ese argumento en la literatura no es un argumento correcto. Y como una sugerencia adicional y ya para terminar, yo lo que creo es que más bien lo que toda esta discusión parece sugerir es que un sistema intencional es mejor que un sistema extensional para modelar el lenguaje natural, precisamente porque las cosas que encontramos en el lenguaje natural que cumplen una función aparentemente modal o similar a los operadores modales, es siempre sensible a la relación de accesibilidad. Si yo digo, por ejemplo, David vivía en Barcelona, en esa oración yo estoy considerando una situación que tiene que ver con tiempos que son anteriores al tiempo en que yo emito. Y no estoy hablando acerca de todos los tiempos y restrictamente. Normalmente uno no hace eso en el discurso temporal, los tiempos verbales no funcionan así, los adverbios temporales no funcionan así normalmente. Y entonces eso sugiere que más bien la semántica de este tipo de expresiones, como los tiempos verbales o los operadores modales, requiere esa sensibilidad a la relación de accesibilidad y los sistemas modales están diseñados para tenerla. De manera que en principio parecerían el mejor candidato para am, hacer teorías acerca de la gramática del lenguaje natural. Y si queremos usar un sistema cuantificado, como el que prefieren muchos lingüistas y filósofos, tendríamos que introducir ciertas restricciones que podrían considerarse tal vez ad hoc, dependiendo de cómo se formulen. Entonces, a mí lo que me parece es que toda esta discusión más bien empuja en la dirección de concluir que un sistema intencional sería en principio más apropiado que un sistema extensional, que es exactamente lo contrario de lo que la gente ha concluido en la literatura. Y dicho eso, termino, se me acabó el tiempo. Muchas gracias y pues quedo atento a los comentarios y preguntas de nuestros invitados, pares expertos. Muchas gracias, profesor David. A continuación tendremos la presentación del profesor Tomás Andrés Barrero Guzmán de la Universidad de los Andes. El profesor Tomás es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en filosofía con énfasis en lógica por la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, y doctor en filosofía por la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, institución en la que también ha ejercido el cargo de director del departamento. Su investigación se centra en la filosofía del lenguaje, la lógica y la filosofía de la acción, con especial atención en problemas relacionados con el significado, la referencia y la semántica de las oraciones de acción. Este trabajo lo ha combinado con una reflexión sobre la historia de las ideas políticas en Colombia. Bienvenido, profesor Tomás. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias, profesor José, y muchas gracias por la presentación al profesor Rey. Em, digamos, yo escribí como una reseña, pero como detallada. De hecho, comienzo un poco por ahí. Em, Detecté que había algún par de incorrecciones, entonces decidí enviar una versión corregida al comité de credenciales para que eso no generara ruido en una discusión, digamos, que creo que puede ir por otro lado con respecto al poder expresivo. Tal vez estaba pensando un poco con el deseo y no estaba pensando un poco con el resultado que ustedes obtuvieron. Pero lo primero que tengo que decir es que voy a concentrarme sobre todo en lo que considero los méritos del artículo y voy a formular algunas preguntas. Algunas yo las había formulado en la reseña y otras me surgen, o un par me surgen realmente. Una en particular me surge un poco de la exposición que acaba de hacer el profesor Rey. Me parece que es importante como ir madurando la comprensión que uno tiene. Entonces, lo primero que yo debo decir con respecto al trabajo es que me parece que tiene varios méritos. En mi opinión, uno de los méritos que tiene y que yo creo que lo hace valioso es que eh, intenta formular problemas dentro del esquema de Creswell. Y yo creo que eso es importante porque a veces
a veces cuando se utiliza digamos, como una manera diferente de comprender el lenguaje, de qué son las constantes lógicas o de cómo se construyen los lenguajes, se generan ciertas incomprensiones o ciertas asimilaciones o ciertas identificaciones teóricas que pueden ser problemáticas porque pueden generar discusiones adicionales, me explico, de traducción permanentemente. ¿Sería que Creswell lo dice así o no? Yo creo que el mérito uno de los méritos principales del trabajo del profesor Rey y del profesor Cubides es justamente el haber tomado el mismo lenguaje e intentar definir dentro de ese lenguaje, eh, digamos, una noción precisa que todo el mundo utiliza, pero que nadie define, que es ser tan expresivo como haberlo hecho de una manera, digamos, me parece a mí independiente y bien motivada a partir de trabajos actuales, utilizando herramientas actuales que el desarrollo de ciertos desarrollos en la teoría de modelos han permitido, y a partir de ahí formularle el problema a Creswell. Yo creo que es, digamos, en mi opinión, ese es un mérito grande, y me parece que el artículo lo que hace, y a mí esto es una cosa que me gusta mucho en cualquier reflexión filosófica, me gustan mucho los trabajos que no van detrás de una tesis, sino de un presupuesto, de una presuposición. Siempre me han gustado más y me gustan más porque en realidad lo que pueden hacer es reconfigurar un campo. En vez de disputar una tesis, en realidad uno disputa un presupuesto, y creo que el presupuesto está claro y lo expuso el profesor Rey, y es que uno puede hacer lo mismo de una manera que de otra y que los lenguajes naturales funcionan de una determinada manera, y ese presupuesto no está aprobado. Digamos, es básicamente lo que muestra el artículo, es que dadas ciertas restricciones y ciertas precisiones, el presupuesto de cómo funcionan los lenguajes, digamos, las modalidades en los lenguajes naturales es un presupuesto polémico y arriesgado. Y yo creo que aunque sea un artículo sobre lógica, matemática y las conexiones con lingüística, eso filosóficamente a mí me parece satisfactorio. Yo creo que no es una búsqueda formal gratuita. A mí me parece que es el principal mérito del arte. Dicho esto, a mí hay una pregunta que me parece, o a un par de preguntas que me parecen muy interesantes, una que formulé, y es básicamente como esa distinción entre lenguaje formal y lenguaje natural, pero entendida con respecto a qué significa algo implícito en un lenguaje formal y qué significa algo implícito en un lenguaje natural. En una lengua natural, un elemento implícito es un elemento no pronunciado de la gramática, digamos, pero resulta difícil decir que hay elementos no pronunciados, o por lo menos a mí me resulta muy extraño decir que hay elementos no pronunciados en un lenguaje formal. ¿En qué sentido no pronunciados? Digamos, los lenguajes formales realmente no se pronuncian. Si uno lo piensa en términos radicales, no se pronuncian. Pueden servir como, como otra cosa, pero no como modelos en ese sentido de la gramática. Entonces, claro, cuando uno muestra esto, uno lo que está estableciendo, lo que muestra lo que nos acaba de presentar el profesor Rey, lo que está mostrando en realidad es como que hay una dificultad en una identificación muy rápida entre variables y elementos no pronunciados. Yo he escrito sobre eso y eso me interesa muchísimo. ¿Cómo así que las variables formales son los elementos de cualquier cosa? No importa si es de mundos posibles o de tiempos, no importa. O sea, las tesis es general. ¿Cómo así que hay elementos? Las variables de un lenguaje formal son los elementos no pronunciados de una gramática. Eso me parece pues un poco sospechoso, y creo que es un elemento al cual el argumento central del artículo contribuye. Esa es una pregunta, digamos, esto es algo que yo quisiera como, sobre lo que yo quisiera escuchar un poco más al profesor Rey, es una observación en realidad, pero hay otra que me llama mucho la atención y que fue lo que generó como mi confusión, digamos, y que es mía, ¿no? No es del profesor Rey, pero tiene que ver con las relaciones de totalidad y localidad. A mí me parece muy interesante pensar lo siguiente. Uno habla de un lenguaje, formalmente, de un lenguaje tan expresivo como, y entonces parte de la tesis del artículo, si lo entiendo bien, es mostrar que si uno utiliza todas las variables para evaluar las fórmulas, sí, pues tiene un lenguaje más expresivo que.
sí utiliza algunas variables, digamos, y esa es parte como de la discusión que está ahí. Pero la pregunta es si nosotros necesitamos eso en las lenguas naturales, es decir, si nosotros necesitamos relaciones totales o si en realidad las lenguas naturales están hechas de relaciones locales. Y yo creo, en mi opinión, las relaciones lógicas en lenguas naturales están, tenemos muchas razones para pensar que están hechas desde la cuantificación restringida, para pensar que las lenguas naturales están hechas de relaciones locales. Y eso es algo sobre lo que quisiera oír también al profesor Rey. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Tomás. Ahora escucharemos al profesor Andrés Villaveses Niño de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Andrés Villaveses es matemático de la Universidad Nacional, magíster en matemáticas por la Universidad de los Andes y doctor en matemáticas por la Universidad de Wisconsin-Madison. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Hebrea de Jerusalén bajo la supervisión de Sharon Shelah. Es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia, donde actualmente se desempeña como director. Su investigación se sitúa en el corazón de la lógica matemática, con énfasis en teoría de modelos y teoría de conjuntos. Ha realizado aportes significativos al estudio de las clases elementales abstractas, extendiendo nociones fundamentales como estabilidad y categoricidad a este marco generalizado. También ha explorado conexiones con otras áreas, incluidas la geometría, la teoría de números y la filosofía de la matemática. Ha sido profesor visitante en instituciones como Carnegie Mellon, Helsinki y Turín, y participa en el Grupo de Lógica de Bogotá. Su trabajo constituye una referencia en el desarrollo de la lógica matemática en Colombia. Bienvenido, profesor Andrés. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí. También muchísimas gracias a David por la presentación inicial y a Tomás por esas preguntas que yo creo que enmarcan temas muy interesantes. Al igual que Tomás, yo te voy a armar una reseña, seguramente muy distinta porque, como ya escucharon, mi perspectiva viene de la lógica matemática, no viene directamente de la filosofía, pero sí se enmarca en esas direcciones. Entonces, la reseña misma digamos, no vale la pena leerla tal vez, pero sí extraer algunas preguntas que surgen, y al igual que en el caso de lo que nos dijo ahora el profesor Tomás, mis preguntas, algunas vienen de la lectura inicial, pero varias vienen de la presentación y también de las preguntas del profesor Tomás. Ahí, bueno, me voy a concentrar, no voy a concentrarme en este caso, en lo que logra el artículo, porque yo creo que ya fue discutido por el profesor Tomás, y coincido en buena medida con el argumento que da. Los méritos se enmarcan dentro de la discusión dada por Creswell, iniciales de mucho antes, realmente, pero buenas. Y sí me llama muchísimo la atención el famoso presupuesto no discutido. Y entonces voy a concentrar en tres puntos esta intervención. Primero que todo, el presupuesto no discutido de cómo se compara el poder expresivo de lenguajes. Es algo tremendamente interesante y es algo que ha sido central en teoría de modelos. Diría yo, desde la época de Tarski, empieza la comparación de poder expresivo entre distintas lógicas. Nosotros no decimos tanto en términos de lenguajes formales, sino en términos de lógicas. Decimos tal lógica es más expresiva o menos expresiva que tal otra. Y hay distintas formulaciones. Y me llama mucho la atención que los autores, David Rey y Pablo Cubillos, utilizan una versión debida a Van Allen y García Matos, la mencionan directamente en el artículo, que hace parte de una modernización en lógica matemática y teoría de modelos, de la comparación. Y yo simplemente quisiera señalar, hay que ponerle atención a eso, a la manera como se comparan poderes expresivos entre distintas lógicas, sobre todo porque el mismo Van Allen, en trabajos mucho más recientes, 2022, 2023, con Mirna Jamia, tienen como una nueva etapa de esa comparación entre distintas lógicas, que es tremendamente interesante y que yo creo que va a ser importante también en el tipo de temas que inquietan al profesor David Rey y a Pablo Cubillos y a quienes estamos aquí, y es, ¿qué pasa cuando uno tiene nociones semánticas totalmente distintas? ¿Cómo compara uno lógica? Se tuvo, ¿cierto? Sí, yo también lo perdí.
No estábamos teniendo problemas con Dar internet. Profesor, modelos en profesor sentido. Andrés, qué pena, es que se detuvo la grabación. Estamos teniendo problemas con Uf, internet, entonces ok, podría regresar. le devuelvo. Sí, qué pena. Claro. Entonces, tres puntos. El primer punto importante es comparación entre poder expresivo entre distintas lógicas. Sí, Más recientemente, el mismo autor, Van Anen, autor de uno de los trabajos que mencionan David y Pablo en su artículo, junto con otra autora, Mirna Jamilov, llevan a un nivel un poco más matemático, diría yo, en el sentido de topológico y también categórico, la manera de comparar distintas semánticas, pero lo hacen de una manera extremadamente natural. La palabra clave es espacios de Chu. Chu spaces son una generalización de espacios topológicos, por un lado, pero también capturan una noción semántica extremadamente robusta que permite comparar lógicas, y diría yo, lenguajes naturales, cuando la semántica cambia fuertemente de una a otra. De alguna manera, los Chu spaces, los espacios de Chu mucho más recientes, que generalizan la noción que fue utilizada por los profesores David y Pablo, yo diría que vale la pena poner atención, porque no va a ser la última vez que sea necesario tener una buena formalización de comparación de poder expresivo. Aquí ellos lo ponen sobre la mesa, dicen la gente está utilizando una noción implícita de poder expresivo que no está definida, ellos utilizan la primera noción explícita y diría yo, hay una invitación pongamos atención a eso, que viene de las matemáticas, que utiliza topología y teoría de categorías, y es muy natural y poderoso en matemáticas, va a ser poderoso también en filosofía y en lingüística. Estoy seguro de eso, entonces es simplemente una invitación a extender ese primer paso que dieron muy importante de tomar en serio ese punto. El segundo punto es exactamente el mismo tercer punto de profesor Tomás, y es la localidad. El tema de localidad, como dice, se atreve a decir que de alguna manera los lenguajes naturales de alguna manera tienen que tener un anclaje en semántica local o en cuantificación local o en distintas formas de localidad. Es algo que ha estado apareciendo en muchas matemáticas, en muchas partes de las matemáticas, diría yo desde mediados del siglo XX y de una manera exponencial, explosiva, y se traduce, y hay algo que valdría la pena mirar, porque yo creo que subsume parte de estas discusiones, no quiere decir que lo resuelva, sino que es una formalización amplia que permite hacer comparaciones, y son dos, la semántica de topos y de asos, por un lado, porque ahí el punto central es lo local versus lo global y distintas formas de localidad. Los profesores Rey y Cubilles utilizan una forma de localidad muy interesante, que es lo finito versus lo infinito. Las finitas variables o finitas aplicaciones del operador de referencia y del operador dual que aparecen ahí. Y eso es muy importante. La palabra clave en matemáticas es compasividad. La compasividad finalmente es el estudio de la localidad entre lo finito y lo infinito. Pero, ojo, hay muchísimas otras formas de localidad también. La matemática ha estado estudiando formas de localidad, primero en topología, desde hace muchísimo más tiempo, pero luego eso se convierte en la parte más lingüística de las matemáticas, entran de manera muy robusta, ya en los años 60, 70 y de manera también exponencial, mucho más recientemente en este siglo, cuando las semánticas en topos y en haces han sido estudiadas también filosóficamente, irrumpen. Y ahí el punto de partida, profesor David, es exactamente qué pasa cuando uno se permite estudiar el paso de lo local a lo global, o qué tanto algo global está anclado en algo local, y más aún, y eso refiero también a la intervención de Tomás, nos da como maneras de conectar distintas formas de localidad. Si tengo lo local aquí, de distintas maneras nos da una red de conexiones, de localidades que en esta intuición que yo creo muy correcta, y la comparto completamente. El profesor Tomás dice que los lenguajes naturales, la localidad, tanto para semántica como para anclaje de variables y muchísimos otros temas, es central. Yo creo que hay herramientas que son realmente poderosas. Han sido mezcladas con lógica por razones distintas de las que nos tienen aquí discutiendo hoy, pero se podrían llevar también
Entonces, es una invitación a ese paso que dieron ya de Pablo en su artículo, de traer ciertas herramientas de las matemáticas, se puede llevar más allá, y yo creo que es muy natural. No es una cosa artificial. A veces hay adaptaciones de las matemáticas que pueden ser un poco artificiales para la lingüística y la filosofía, pero en este caso yo creo que serían bastante naturales y interesantes. Tercer punto, y cierro con eso. La dualidad entre lo interno y lo externo, lo intencional y lo extensional, que mencionó hacia el final, David, en lenguajes naturales, a mí, a mí me parece que también es central. Eso no lo vi tanto en el artículo, eso fue mucho más de la presentación. En el artículo probablemente está implícita y yo logré no verla en ese momento, pero me parece que eso es el quid más importante de todo el asunto, más allá de toda la discusión y de la adaptación y los casos particulares de Kratzel y Creswell, porque me parece que es una pregunta que rebasa de lejos, que se proyecta hacia adelante de maneras muy poderosas, tanto para la filosofía y la lingüística como para posibles anclajes matemáticos, que ahí sí no me atrevo a decir cuáles serían. Simple y llanamente digo lo siguiente. Hay otro presupuesto implícito, que ese sí no fue discutido aquí, y es lenguajes naturales. Entonces, en los lenguajes naturales, entonces, luego el ejemplo, como en español tal cosa, y bueno, pero primero que todo, ahí sí confieso mi ignorancia, no sé qué tan discutible esté digamos, como una buena noción de qué es finalmente un lenguaje natural. Sé que lo han discutido muchas personas, muchísimos lingüistas. Sin embargo, creo que hay fronteras entre, o divisiones entre ciertos tipos de lenguajes naturales, no solamente entre distintos estilos de lenguajes naturales, ya por familias lingüísticas de los lenguajes naturales existentes, sino posiblemente extensiones a lenguajes naturales, por ejemplo, no humanos. Hay lenguajes naturales no humanos que son naturales también, y de pronto son distintos de nuestros lenguajes español, o seguramente son distintos y valdría la pena ir a preguntas ahí. Son difíciles, pero recientemente hay un tipo de lenguaje que ha entrado en estas discusiones y en el cual yo creo que esa tensión entre intencional y extensional se va a jugar y se está jugando. Y es los lenguajes seminaturales. ¿Cuáles me refiero? Pues a los LLMs, los Large Language Models, que son artificiales, son lenguajes artificiales, pero son lenguajes artificiales no exactamente formales en el sentido de la lógica de primer orden, lógica de segundo orden, lógica moral. Son lenguajes que están apareciendo en ese momento, que están ahí. Y de momento han sido utilizados como de una manera un poco informal, con una excepción muy reciente. Matilde Marconi, una matemática italiana que trabaja profesora en Caltech, escribió con Noam Chomsky y con Berwick, un lingüista de MIT, hace un año más o menos, un artículo, tres artículos, bueno, en el cual empiezan a utilizar ideas que provienen de las matemáticas, no es una física matemática, para reformular ideas de Chomsky muy antiguas, ideas de hace 50 años, por lo menos, o algo así, pero es un trabajo en el que participan los tres. Incluso Chomsky a su edad avanzada ha participado en ese trabajo, es coautor. Y de alguna manera se está reformulando y aparecen temas como matemáticas, álgebras de Hopf, que son nociones de localidad, parte, lo que quiero decir con esto es que esos lenguajes que son seminaturales, están en una especie de naturaleza extendida, no son lenguajes formales, pero tampoco son lenguajes como nuestros ejemplos del español, son otra cosa, y nos estamos basando en ellos para sacar muchas conclusiones sobre lo que hacemos, porque la famosa discusión sobre inteligencia artificial que no quiero traer aquí está basada en realidad no es más que un uso muy rápido de ciertos elementos, de pronto lingüísticos, de pronto no, pero el hecho es que ellos toman en serio ese tema y toman una posición muy contraria a ciertas posiciones dominantes con respecto a esas discusiones contemporáneas. Vale la pena poner atención. Es difícil lingüísticamente y es difícil matemáticamente, pero me parece que vale la pena como un ejemplo, un tercer ejemplo. De pronto es algo que tiene lado intencional, lado extensional. Esa dualidad que plantean David y Pablo en su artículo implícitamente y David en la presentación al final, a mí me parece absolutamente fundamental. Y quiero simplemente tomar la conclusión que se puede extender seguramente a muchísimos otros temas.
De modo que, pues, no, cierro con esto porque yo creo que me pasé ya el tiempo. Mil gracias. Muchas gracias, profesor Andrés. Profesor David, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Tengo algún límite de tiempo para responder? No, pero si es prudente el uso del No tiempo, mejor. listo. Muy bien, trataré de no extenderme tanto, pero va a ser difícil porque los comentarios y preguntas fueron muy buenos y pues dan para extenderse. Muchas gracias a los profesores Tomás Barrero y Andrés Villaveses por estos comentarios tan fantásticos. Me parecieron muy sugestivos y creo que no estaré en capacidad de responderlos de manera completamente satisfactoria, pero ciertamente será útil decir algo acerca de cada punto. Entonces voy a comenzar con los dos comentarios que hizo el profesor Tomás Barrero. Em, el primero era acerca de qué significa que algo sea implícito en un lenguaje formal. Y también al mencionar ese punto, él puso énfasis en la cuestión de si las variables de un lenguaje formal son elementos no pronunciados de una gramática. Em, al respecto, me gustaría mencionar lo siguiente. Precisamente una de las diferencias interesantes entre estos dos tipos de lenguajes que nosotros consideramos en el artículo, un lenguaje extensional como el lenguaje L de Creswell y un lenguaje intencional como el L asterisco. Justamente una diferencia interesante entre esos dos lenguajes es que el lenguaje L, el lenguaje extensional, tal como está diseñado en principio, es un lenguaje que contiene elementos lingüísticos que hacen referencia a los objetos del dominio y presumiblemente a todos ellos, aunque eso va a depender de las características de la semántica. Porque en estos lenguajes pues tenemos que tener esta función de asignación que le va a asignar un referente a cada una de las variables y digamos ahí seguramente, bueno, eso va a depender de las características que tiene cada estructura, pero en muchos casos va a suceder que cada uno de los elementos del dominio de discurso es denotado por alguna de estas variables, ¿no? Y de hecho las variaciones de las estructuras van a depender también de que uno puede cambiar esa función para ir cambiando la referencia que tienen. Entonces, en ese sentido, es como un tipo de lenguaje en el que la referencia a los objetos del dominio de discurso es importante, ya sean los objetos del dominio de individuos o del conjunto de mundos posibles. En los lenguajes modales estándar eso no sucede, eso es lo interesante que tienen esos lenguajes. Uno tiene un operador que está operando sobre una oración, pero ese operador no es un elemento referencial, no refiere a un mundo posible o a un tiempo, ni nada por el estilo, y de hecho algunas ampliaciones de esos sistemas justamente han consistido en tratar de darles un poquito ese carácter, como en los sistemas de lógica híbrida que ha estudiado Patrick Blackburn, que justamente son sistemas que son muy parecidos a los sistemas modales estándar, pero tienen unas fórmulas especiales que solo son verdaderas en un único mundo posible, por ejemplo. Y entonces eso de alguna manera emula la idea de que tenemos ahí un elemento lingüístico que corresponde solamente a un elemento en la estructura. Y justamente eso que hace Blackburn es con el propósito de hacerlos más expresivos. Eso es interesante. Entonces pareciera que la dialéctica en esta discusión, la que la que hemos estado criticando Pablo y yo en el artículo, consiste como en tratar de ir buscando variaciones de estos lenguajes en donde hay más poder referencial y se aumenta la referencia y se tienen variables que refieren a los mundos y cosas de ese tipo, como si acercarse más a la estructura del lenguaje natural consistiera en añadir más de esos elementos. Justamente la moraleja de nuestra discusión es que eso no se necesita, uno no necesita añadir esos recursos referenciales para poder modelar correctamente o por lo menos para capturar las condiciones de verdad. Y esa es una de las moralejas de nuestra discusión. Entonces, en ese respecto estamos yendo como a contracorriente. Y ese es justamente el punto, ¿no? Nuestro objetivo es precisamente, volviendo a este asunto que mencionaba Tomás sobre los presupuestos, pues mostrar que ese presupuesto de que acercarse más a la estructura del lenguaje natural es incluir más recursos referenciales, que eso es un error. Eso es lo que nosotros creemos, o al menos lo que yo creo. Como ustedes saben, pues Pablo Cubides no está tan implicado en este tipo de discusiones sobre la gramática, pero yo que sí me intereso mucho en estas cosas, pues sí que tengo esa convicción de que no, de que es un error pensar que para modelar mejor el lenguaje natural hay como que añadir más elementos referenciales. Bien, paso ahora al asunto de la localidad. Recibo el comentario con gusto. Una manera de reformularla que me parece justa es que nosotros usamos esa noción de una manera muy intuitiva
en el artículo, no lo usamos de una manera formal, precisa, no lo definimos, lo usamos más como un recurso un poquito metafórico para explicar por qué razón el lenguaje intencional L asterisco es menos expresivo que el lenguaje extensional, entonces lo usamos de esa forma un poquito más metafórica, pero claramente habría convenido ser más precisos, dar una definición clara de lo que significa la localidad. Entonces sí, recibo con gusto en particular el comentario de Andrés sobre que habría sido bueno ser precisos acerca de cómo estamos entendiéndola y también su invitación a que valdría la pena ver diferentes nociones de localidad, distintas maneras de entenderla e incorporar eso a la discusión. Ciertamente es un trabajo que yo mismo no he hecho y habría sido bueno ser más claros y más precisos en relación con esa noción en el artículo y ciertamente que tiene un rol discursivo importante porque es la manera en que nosotros explicamos por qué se da ese resultado, a pesar de que pues técnicamente está desarrollado y uno puede ir a ver la prueba, pues siempre se requiere dar una explicación así en términos más generales y lo hicimos en términos de esa noción, pero sin desarrollarla suficientemente, creo yo. En relación con ese punto, también el profesor Tomás Barrero preguntó acerca de si las lenguas naturales están hechas de relaciones locales. Y yo creo que sí, y justamente ese era uno de los puntos que yo resalté en una de las diapositivas, a ver si la puedo volver a traer em, rápidamente. Si no, pues no importa, pero segundo. Bueno, me está costando, así que mejor no lo voy a hacer. Bueno. Ese era un punto que yo enfatizaba en una de las diapositivas, considerando, por ejemplo, el caso del tiempo, pero también el caso de los verbos modales. Esas son expresiones que a primera vista al menos no están cuantificando o hablando irrestrictamente acerca de todos los mundos o todos los tiempos del modelo. Y precisamente no es casualidad que la semántica de mundos posibles en su versión kripkiana se desarrolló ya con la idea de la accesibilidad justamente porque los lógicos de aquella época se dieron cuenta de que esa relación era fundamental para distinguir diferentes tipos de sistemas modales, para distinguir lo deóntico, por ejemplo, de lo alético y lo alético de lo temporal. Entonces, esa relación jugaba un papel fundamental y justamente podríamos decir fue el descubrimiento de que para poder acercarse uno un poco más a lo que está sucediendo con este tipo de expresiones en el lenguaje natural, pues hay que tener en cuenta esa relatividad o localidad o como queramos llamarla, o esa sensibilidad a la accesibilidad. Entonces es fundamental y por eso yo soy muy escéptico de que uno realmente pueda llegar al punto de argumentar que efectivamente en el lenguaje natural vamos a necesitar simbolizaciones que utilicen ese operador de la caja y restricta. No conozco ningún ejemplo que plausiblemente se pueda analizar así. Y la cosa en realidad se pone peor porque si uno va aumentando, a medida que uno va considerando expresiones más, uno va aumentando su repertorio lingüístico de cosas que uno considera, pues serán los mundos que uno considere, pero también los tiempos, probablemente hay otros parámetros, estándares de precisión, cosas de ese tipo. Y esa caja modal va a tener que ser un elemento que cuantifica sobre todos los índices, que van a tener que incluir toda esa información, todos los estándares, todos los mundos, todos los momentos en el tiempo. Es muy poco plausible que haya alguna expresión lingüística que cuantifique irrestrictamente sobre todo, todos ellos, ¿no? Si acaso podría uno encontrar una que cuantifique irrestrictamente, por ejemplo, sobre todos los mundos, quizá con suerte, o sobre todos los tiempos, pero no sobre todas al mismo tiempo. Entonces es muy implausible pensar que uno va a encontrar en la gramática del lenguaje natural algo que se comporte como esa caja. Me parece como a medida que uno considera más fenómenos y más parámetros, es muy implausible pensar que va a haber algo así. Y entonces en ese respecto yo estoy plenamente de acuerdo en que efectivamente la estructura semántica de ese tipo de expresiones y recursos gramaticales en el lenguaje natural es completamente local. Es muy implausible pensar que hay un tipo de globalidad o universalidad. Bien, dicho eso, paso a los dos primeros comentarios del profesor Andrés Villaveses. Con respecto a la comparación de poderes expresivos, efectivamente ese es un tema fascinante y hay mucha literatura al respecto, alguna de la cual nosotros consultamos, pero ciertamente hay muchas cosas que nos falta consultar. Nosotros, de hecho, después de haber escrito ese artículo, hemos seguido trabajando un poco en ese tema. Alguien que ha escrito cosas muy interesantes es
el lógico y filósofo brasileño Diego Fernández Piñeiro, que nosotros citamos su tesis doctoral en este artículo, pero él ha seguido trabajando y tiene cosas bastante buenas sobre este tema. Hemos tenido intercambios con él, de hecho uno de ellos hace aproximadamente un año en la Universidad de los Andes, él presentó su trabajo sobre comparaciones de poder expresivo entre lenguajes con modelos diferentes, con clases de modelos distintas y cómo lograr hacer esa comparación. Pero particularmente el trabajo reciente de Van Anen que menciona el profesor Andrés Villaveses no lo conozco, entonces agradezco mucho la referencia y daremos un vistazo porque se ve muy interesante y efectivamente es un tema crucial. El caso fácil, como nosotros mencionamos en el artículo, es cuando uno tiene dos lenguajes que comparten la misma clase de estructuras. Ahí no es tan difícil hacer la comparación, pero cuando las estructuras son distintas, esto se vuelve complicado. Y la discusión que hemos estado teniendo con Diego Piñeiro Fernández es que em, él está como haciéndose la pregunta de si se puede dar una caracterización general de poder expresivo, de la noción de poder expresivo para este tipo de lenguajes con estructuras distintas que funcione para todos los casos. Y él cree que no, él es escéptico y piensa que no, porque para cada opción que él ha considerado hay un contraejemplo. Pero nosotros, al menos por ahora en este artículo, lo que hacemos es ir a por una versión relativa, donde lo que se requiere es una función que conecta las estructuras de los dos lenguajes, pero nosotros concedemos que esa función debe ser elegida apropiadamente, debe ser una que sea apropiada para los propósitos del caso particular que uno esté considerando, y habrá muchas que son irrelevantes y que no sirven para nada, y otras funciones que sí conectan las dos clases de estructuras de una forma interesante y no tenemos un criterio que ofrecer acerca de qué hace que una de estas funciones sea buena y otra mala. Entonces nosotros pues tenemos la ventaja de que Creswell ya la proporciona en su libro, entonces nos apoyamos en la función que él da y por fortuna de esa forma podemos escapar del problema. Pero para otros casos donde uno esté considerando dos lenguajes distintos no tenemos un criterio general. Y entonces la pregunta es muy interesante, como será que sí se puede dar una restricción formal que permita definir esta noción para dos pares de lenguajes cualesquiera que tienen estructuras distintas. Y Diego es escéptico, nosotros por ahora nos inclinamos por la versión relativa, pero sería interesante ver si en la literatura hay elementos que permitan ir en la dirección de ir buscando una caracterización, no sé si completamente general, pero por lo menos una que funcione para muchos casos. Eso sería muy interesante, una que se aplique a muchos casos sería algo muy valioso. Entonces agradezco la referencia y daremos un vistazo a esas publicaciones de Van Anen sobre espacios topológicos, a ver qué podemos sacar de ahí. Y finalmente me queda el último comentario del profesor Andrés Villaveses sobre lo intencional extensional. Mm, yo descargué ese texto de Chomsky, Berwick. No he tenido ocasión de leerlo. Efectivamente es muy técnico. Comencé a leerlo, pero vi que estaba difícil y entonces lo postergué y no he llegado a echar un vistazo. Pero sí me gustaría mencionar algo que me parece muy interesante en estas discusiones y es que efectivamente en esta literatura que nosotros mencionamos al inicio del artículo de personas como Angelica Kratzer, el mismo Creswell, Jonathan Schaffer, que es un filósofo del lenguaje, hay como una mezcla de dos tradiciones que se encuentran. Por un lado, la discusión viene de la tradición que podríamos llamar más propiamente lógica, por ejemplo, de la lógica temporal, de las lógicas modales, y ahí hay una noción de lenguaje formal que es una noción, digamos, más abstracta y simbólica y que no tiene tanto que ver con el uso de las palabras en el lenguaje cotidiano o con los hablantes en el lenguaje natural. Pero por el otro lado está también la corriente, la tradición que viene de Chomsky, que tiene una aproximación que es mucho más naturalista, mucho más enfocada en la psicolingüística, lo que esté ocurriendo en las mentes de los hablantes. Y es muy interesante que en esta literatura esas dos tradiciones se mezclan. Y eso se ve muy claramente en el trabajo de Angelica Kratzer. Ella tiene una fuerte influencia de la parte formal, sobre todo en lógica modal e intencional. Ella, pues, trabajó con Creswell en alguna época, tuvo una formación, digamos, en la parte formal, pero es también una lingüista generativa de la tradición chomskiana. Y creo y mucha gente yo creo trabaja un poco como en la mezcla entre esos dos paradigmas. Y efectivamente, como sugería el profesor Andrés Villaveses, eso deja preguntas abiertas interesantes sobre cómo estamos entendiendo qué es un lenguaje natural. Porque realmente si uno se pone a ver con cuidado las dos tradiciones, no parecen, al menos a primera vista, ser muy compatibles en relación con la concepción que tienen del lenguaje natural, porque la visión que viene de la tradición chomskiana es muy naturalista, muy enfocada en
la parte psicológica, en la teoría computacional de la mente, cosas de ese tipo, mientras que la tradición lógica, la que viene de toda la teoría de modelos, Tarski, Montague, em, de hecho originalmente fue formulada en oposición a la tradición chomskiana. Eso es muy interesante. Montague critica severamente a Chomsky en algunas de sus publicaciones más importantes, dice que esa lingüística que viene del MIT es completamente equivocada. Entonces, en sus inicios son dos tradiciones que de hecho son opuestas y están en conflicto. Y luego con el paso de las décadas se empiezan empiezan a converger, ¿no? Los investigadores en ambos campos se empiezan a dar cuenta que tienen muchas cosas en común y que serviría cooperar, pero ciertamente eso deja preguntas interesantes abiertas acerca de qué concepción del lenguaje natural es la que surge de esta fusión de distintos paradigmas. Dicho eso, de decir que yo me inclino más por una concepción más cercana a los puntos de vista de Chomsky, por eso creo que estoy en mora de echar una leída a ese artículo con mucho cuidado. Em, y en ese tipo de paradigma, un punto que es importante, hay dos puntos que son importantes, yo creo. Primero, que se entiende el lenguaje natural, como su nombre le indica, como algo que está dado científicamente como un objeto de estudio y que tiene sobre todo que ver con lo que está ocurriendo con los hablantes a nivel individual. Esta es una concepción que es un poquito individualista y la noción de lengua que importa más es lo que llamaríamos el idiolecto y no se pone tanto énfasis en esa faceta social que es tan importante para muchas personas, por ejemplo, las que tienen la influencia de la tradición de Wittgenstein, que les parece muy David Lewis, que tienen la idea de que lo que importa son las convenciones, la coordinación, la parte social. Desde una perspectiva chomskiana importa un poco más la faceta individual y psicológica. Em, entonces esto me parece que es importante, pero de todas maneras, pues eso da lugar a una concepción social en la medida en que los idiolectos hasta cierto punto pueden converger. Pero ciertamente eso plantea problemas importantes acerca de los límites de las lenguas, que eso siempre ha sido un problema para los lingüistas, uno cómo pone la frontera entre dónde termina una lengua y dónde comienza otra. Y por eso en la perspectiva chomskiana, finalmente, en el fondo ellos se decantan por la posición de que finalmente lo que se estudia es el idiolecto, o sea, la manera como un hablante particular asume su lengua materna y los principios gramaticales que están rigiendo los procesos mentales de esta persona. Y ellos piensan que estrictamente hablando la idea de que hay lenguas como sistemas simbólicos compartidos es una equivocación. Al mismo tiempo me parece que son un poquito inconsistentes porque uno abre un libro de ellos y se llama como, no sé, tiempos verbales en el inglés o el aspecto del francés, como si como si estas cosas existieran, ¿no? El francés, el inglés. Entonces, al final lo que me parece es que eso no se ha terminado, esa discusión no se ha terminado de resolver y hay ciertas inconsistencias internas, incluso en la propia tradición más de la lingüística generativa, con lo cual me parece que al menos en términos del debate, de la discusión, esto no se ha resuelto y es un asunto en el que tenemos que pensar, ¿no? Un asunto que hay que pensar mejor en cuál es la concepción de lenguaje que deberíamos utilizar para desarrollar este tipo de investigaciones. Y bueno, lo dejo por ahí para no extenderme mucho más. Bien, muchas gracias. Ya el tiempo se nos va acabando. No sé si en el auditorio haya alguien que tenga alguna pregunta. Ok, si no es así, entonces agradecemos a las personas que asistieron a este evento y en especial a los homólogos Tomás Barrero y Andrés Villaveses por su cuidadosa y rigurosa evaluación. Felicitaciones al profesor David Rey por haber completado este requisito parcial, el cual hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor asociado. Muchas felicitaciones.